Micaela Cipriani es bioquímica clínica y se dedica al estudio de la enfermedad litiásica. ¿Qué es eso? Escucha este episodio de Un podcast de ciencia. Un podcast de ciencia. Hola, gracias por escuchar un podcast de ciencia. Yo soy Soledad Machado, soy comunicadora científica y te hablo desde Montevideo, Uruguay. Para este episodio me senté a conversar con Micaela Cipriani. Micaela es bioquímica clínica y licenciada en química y trabaja en el área de inmunología de un laboratorio clínico hospitalario. En los últimos años, además de ser muy genia en general, se ha dedicado al estudio de la enfermedad litiásica, o sea, los cálculos urinarios, y su diagnóstico y seguimiento por parte del laboratorio clínico. Mica además fue docente del Centro de Educación Flexible de la Facultad de Química durante 15 años, donde hizo posibles muchos proyectos de extensión y divulgación de la ciencia, y además fue donde nos conocimos y nos hicimos amigas. En este episodio hablamos de cálculos urinarios, de cómo se pueden prevenir y cómo se estudian una vez que ocurren, y como siempre, del éxito y el fracaso. Así que sin más, vamos a empezar el episodio. Bueno, Mica, muchísimas gracias por donarme un poco de tiempo entre tus múltiples trabajos, emprendimientos y vida personal para grabar este episodio. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme. Es un honor participar de este gran podcast. Entre tantos grandes invitados que has tenido, me siento muy halagada. No, por favor, por favor. Bueno, entonces vamos a empezar. Nosotros ya nos conocemos y yo ya voy a haberte presentado muy brevemente para la audiencia, pero contame un poco cómo llegaste a ser calculóloga. ¿Qué te llevó a decir, quiero estudiar las piedras que salen de la gente? Fue un camino largo. En realidad estamos en Uruguay y ahí no se especializa en solo una cosa, sino que todos hacemos todo. Entonces no fue lo primero ni lo único que hago, el estudio de los cálculos urinarios. Yo me recibí de bioquímica clínica y bueno, entré a trabajar en un laboratorio clínico. Y ahí hice múltiples cosas al principio, sobre todo llenar los agujeros y pagar derecho de piso, muchas guardias, muchos fines de semana, muchos feriados, muchas noches. Y bueno, ahí es un poco de todo y fue mi primera visión de cómo funciona el laboratorio clínico. Y después después que más o menos me establecí, empecé como a fijar mis intereses particulares y bueno, una de las cosas que me tocó porque nadie las quería y yo era la nueva, entonces las tuve que hacer yo, eran los cálculos urinarios precisamente. Entonces, cuando los estaba haciendo y los estaba informando, me di cuenta que había una gran laguna entre lo que yo hacía y lo que debería hacerse correctamente, que me faltaba mucho conocimiento y que la técnica que utilizábamos no servía para mucho, ni le ayudaba al paciente, ni le ayudaba al médico. Entonces, como que empecé a sentir que faltaba algo ahí y empecé a investigar qué otras maneras de hacer lo que yo estaba haciendo había, qué se hacía en otros lugares, acá en Latinoamérica, en otros países también, de otros continentes, y bueno, ahí me fui metiendo un poco, viendo la necesidad de lo que estábamos haciendo que no estaba bien, sentía que faltaba algo, y bueno, ahí me metí en el mundo maravilloso de los cálculos urinarios. Y por otro lado, cuando ya estaba un poco más metida en lo que se hacía de los cálculos urinarios en otros lugares donde yo creía que se hacía mejor que acá en Uruguay, me di cuenta que era perfecto para mí porque unía los dos grandes mundos que me apasionan. Yo antes de entrar al laboratorio clínico estuve muchos años trabajando en química inorgánica, en investigación, y bueno, el estudio de los cálculos urinarios unía esas dos grandes pasiones, mi lado química inorgánica y mi lado bioquímica clínica. Entonces, poder juntar esas dos cosas me pareció también muy interesante. Bueno, así arrancó mi relación con los cálculos urinarios. ¿Alguna vez tuviste cálculos urinarios o es más de otras personas? No, nunca me pasó ni le pasó a nadie cercano a mí, por suerte, porque no es muy feliz según cuentan los pacientes. Mi contacto es solo académico, solo profesional, por suerte, y espero que así siga siendo. Dedos cruzados. Entonces, vamos a ir un poco al principio. ¿Nos podés contar de qué hablamos cuando hablamos de cálculos urinarios? ¿Hay algo que se le diga cálculo si no sea o es cualquier piedra que te crezca? Bien, es cualquier piedra que te crezca, pero en el sistema urinario. Puede ser en cualquier lugar del árbol urinario. Después hay otros cálculos que también se estudian desde la medicina, como los cálculos de la vesícula, por ejemplo, pero eso no son los que yo estudio, sino los que crecen y nacen en el árbol urinario. Puede ser en
en los riñones, en los uréteres, en la uretra, en la vejiga, todos los que salgan ahí entran dentro de mi campo de estudio. Por eso le decimos cálculos urinarios en general. También se los conoce como cálculos renales, pero eso limita solo a los que están en los riñones y pueden crecer en otros lugares. Entonces, para abarcar todos les decimos cálculos urinarios. También se les conoce como piedras en los riñones. También es correcto porque es lo más parecido a una piedra que vamos a tener adentro del cuerpo si es que nos toca en algún momento. Ahí va. ¿Y se sabe cómo se forman y por qué? ¿O esto es parte del misterio de los cálculos urinarios? No, se ha estudiado mucho y se ha avanzado un montón en el conocimiento de los cálculos urinarios. Sabemos ahora un montón de cosas que no se sabían hace no mucho tiempo. Pero bueno, los cálculos urinarios es una acumulación de sustancias que en general están disueltas en la orina, que están normalmente presentes. En la mayoría de los casos hay otras que no son normales en la orina, pero son casos puntuales. Y bueno, cuando están disueltas en la orina no pasa nada porque las eliminamos al orinar, pero cuando se acumulan demasiado ya no pueden permanecer disueltas en el contenido de agua de la orina y pasa lo que conocemos como cristalizar o precipitar, que pasan de estar disueltas a estar en estado sólido. Se forman pequeños cristalitos que se van adhiriendo al epitelio que recubre las diferentes partes del sistema urinario y bueno, después que un pequeño cristalito se adhirió, hace que más fácil que otros cristales se sigan agregando, se sigan pegando a ese primer cristal y así empieza como a formarse lo que llamamos un núcleo y a partir de ese núcleo va creciendo el cálculo urinario. Entonces, no solo tiene que estar esa sustancia presente en la orina, sino se tiene que acumular en grandes cantidades, que ya no puede estar disuelta, y tiene que quedar retenido de alguna manera o pegado a alguna parte del sistema urinario para que empiece a crecer. Porque algunos cristales se forman y igual se eliminan por la orina, pero cuando ya quedan adheridos y comienzan a crecer, ya ahí comienza a formarse el cálculo urinario porque queda dentro del sistema urinario y no puede eliminarse después de cierto tamaño, después de quedar adherido. Entonces, bueno, esas sustancias que están presentes entonces ahí en la orina y se acumulan, pueden formar cálculos urinarios en ciertas condiciones. Muchas veces, como te decía, son sustancias que normalmente están presentes, que son parte del metabolismo de nuestro cuerpo, de las cosas que generamos como desecho de nuestro metabolismo. Y en algunas enfermedades genéticas esas sustancias no es normal que estén presentes en la orina, forman parte de un error del metabolismo o algún gen que falta o que sobra, que hace que ciertas sustancias que no están presentes normalmente en la orina se produzcan en grandes cantidades, se acumulen y puedan formar también cálculos urinarios. Las causas son diversas. Puede ser que nuestro cuerpo produzca más de esa sustancia de lo que normalmente debiera producirse, aunque sea normal que produzca demasiada cantidad. También puede ser que tengamos alguna anomalía anatómica en el sistema urinario que hace que la orina no fluya con tanta facilidad o se acumule en ciertos lugares. Y bueno, el estar mucho tiempo acumulada, retenida, hace que sea más fácil que esas sustancias precipiten o se formen los cálculos urinarios. También puede pasar que tomemos muy poca agua, entonces al eliminar muy poca cantidad de volumen de orina, es más fácil que esas sustancias comiencen a precipitar y a formarse los cálculos urinarios. También, como te decía, hay errores genéticos o enfermedades genéticas que hacen que haya sustancias que normalmente no están presentes y que estén presentes en grandes cantidades y eso también lleva a la formación de cálculos urinarios. Hay otras cosas también que pueden facilitar la formación de cálculos urinarios, como es la dieta que tenemos. En nuestro país, por ejemplo, tenemos una dieta muy rica en carne, en sodio, y eso hace que la gran cantidad de ingesta de proteínas y de sodio hace que ciertos tipos de cálculos urinarios se formen con más facilidad. En los países tropicales o de mucha temperatura y mucha humedad, también eso hace que el cuerpo elimine mucha agua por la sudoración y hace que la orina sea más concentrada. También esas cosas de la dieta o del estilo de vida también pueden hacer que se formen cálculos urinarios con más facilidad. ¿Hay alguna manera de saber si vas a tener una propensión a los cálculos urinarios? O sea, más allá de la dieta de que todo el mundo debería tomar agua porque el agua es buena para nuestro cuerpo en general, ¿se puede saber si te va a tocar o es más una cuestión de te pasa y te enterás en ese momento? Bueno, ahí si tenés una de esas enfermedades genéticas es fácil saber diagnosticarlas desde el punto de vista genético y saber si los vas a tener o no. Generalmente si alguien en tu familia las tiene, hay más chances de que tú las tengas, entonces te puedes estudiar desde el punto de vista genético y saber si tenés o no la enfermedad y hay cosas que desde la dieta se pueden hacer en algunos casos para
para ayudar a disminuir la probabilidad de que esos cálculos no se formen. Y bueno, también, como decías, la dieta, tener una dieta equilibrada, que no sea tan alta en proteínas, que hidratarse bien, eso ayuda a prevenir. Pero bueno, en general nos enteramos de que tenemos el cálculo cuando sentimos lo que se llama el cólico urinario o el cólico renal, que es un dolor muy, muy, muy intenso, muy agudo y que se describe muchas veces como peor que el dolor de un parto natural. Así que en general suele ser muy intenso y ahí es cuando nos damos cuenta que tenemos un cálculo urinario. Puede ser que por alguna prueba de imagen o rayos X o algún tipo de imagenología nos demos cuenta que tal vez tratando de diagnosticar otra cosa o por otro motivo que tenemos cálculos en las vías urinarias. Pero en general el debut es después del dolor que nos avisa que hay algo ahí que no debería estar. Oh, qué vale. Ahora, la pregunta importante es, ¿dicen que es peor que un parto natural personas que han tenido un parto natural o gente que exagera? Sí. No. Yo he tenido pacientes mujeres que acaban de tener a sus bebés y un poco más adelante sufren de cálculos urinarios y realmente relatan de que fue peor que el parto. En realidad sí, es muy intenso. Wow. Ok, entonces es importante estudiarlos, por eso está bueno que tengamos gente como vos que está metida en este tema. Y la siguiente pregunta, ya que sabemos, bueno, más o menos cómo se forman, ¿todos los cálculos son creados iguales o hay distintos tipos de cálculos que te hacen cosas diferentes? ¿Cómo es la movida con eso? Bueno, a eso nos dedicamos, a ver qué tipo de cálculo formó cada paciente, porque como a mí me gusta decir, los cálculos te cuentan una historia, te cuentan la historia de la enfermedad, porque un cálculo urinario no se forma de la noche a la mañana. En general hay algunos casos de que sí, pero en general cuentan la historia de muchos meses de la evolución de la enfermedad. Como yo te decía, primero esos cristalitos que precipitan desde la orina, se van adhiriendo, van creciendo. Eso es un proceso muy largo. Entonces, analizando el cálculo urinario, podemos decodificar esa historia. ¿Qué pasó primero? ¿Cuál fue la primera sustancia que empezó a formar el cálculo? Después puede sumarse a otra sustancia diferente, después puede volver la misma. Hay como todo un proceso de crecimiento del cálculo urinario que se puede ver analizándolo y podemos ver, bueno, las diferentes etapas que fue atravesando el paciente, por qué diferentes tipos de problemas fue afrontando a partir de los cuales se formó ese cálculo urinario. Y ese es como nuestro gran deber desde el laboratorio, es poder descifrar esa historia que nos está contando el cálculo. Cuando yo empecé a estudiar todo esto, una de las cosas que me di cuenta que estaba pasando en el mundo de los cálculos urinarios es que el paradigma era, bueno, se formó un cálculo urinario, el cirujano lo remueve o se remueve con medicamentos o con otro tipo de cirugías y se terminó el problema. Lo mandan al paciente para la casa a tomar mucha agua y cualquier cosa vuelve a consultar. Y en realidad ese enfoque es bastante precario porque se ha visto que los pacientes que tienen tendencia a formar un cálculo urinario, después de un episodio, en unos años es muy probable que tenga otro episodio si no se estudia, si no cambia nada en su estilo de vida o si no toma ninguna medicación si es que la necesita, ese paciente probablemente vuelva a formar cálculos urinarios. Entonces ese enfoque se queda corto porque es una solución para hoy, pero un problema para mañana. Entonces, si yo puedo saber qué le pasó al paciente, por qué formó el cálculo urinario, las diferentes etapas de formación, yo puedo darle un tratamiento al paciente que se enfoque a su problema puntual para evitar que vuelva a pasar esto. Nadie quiere volver a tener un cálculo urinario. Cualquier persona que vos le preguntes que tuvo un cálculo urinario no te va a decir, bueno, estoy pronto para otro cálculo urinario, como puede decir una persona que tuvo un parto. Sí, bueno, fue jodido, pero ya está, ya lo superé, ahora no puedo tener otro bebé. El cálculo urinario nadie te va a decir eso. Entonces, lo que nosotros queremos es evitar que eso pase. Si el problema fue una deshidratación, bueno, se le puede recomendar al paciente que tome agua, pero no, a veces no es suficiente con que tome más agua. Si tiene un problema genético, por más agua que tome, esa sustancia se va a acumular y va a volver a formar cálculos urinarios. Hemos tenido pacientes que pierden un riñón por formar cálculos urinarios a repetición y ese riñón que perdió no lo va a poder salvar. Entonces muchas veces llega a nosotros un paciente solo con un riñón que va por el mismo camino a perder su segundo riñón. Entonces, si no diagnosticamos a tiempo ese problema, el paciente va a perder la vida porque no podemos vivir sin riñones. Entonces, es importante saber por qué se formó para corregirlo si se puede con la dieta, o con los hábitos o con medicación para que no vuelva a pasar. Entonces eso es lo que hacemos. Ver cómo es el cálculo, qué diferentes sustancias lo forman y según las sustancias que lo forman podemos saber qué condiciones llevan a la formación de ese cálculo. Esto se hace todo en el laboratorio clínico. Principalmente. Ah, ¿hay otros? Bueno, en el caso nuestro que aplicamos esta técnica que yo aprendí y que empezamos a hacer, que hasta donde yo sé se hace en otro laboratorio además del que yo trabajo,
tiene como dos partes. La parte que hacemos nosotros en el laboratorio clínico, que es mirar el laboratorio en una lupa estereoscópica, que es como un microscopio medio parecido. Nosotros lo vemos ahí y vemos las diferentes capas que tiene, vemos cómo es la superficie, cómo son las capas superficiales, las capas más profundas, cuál es el núcleo, y según las características que tenga, podemos saber de qué sustancia está formada y ver cómo fue ese proceso de formación. Y después tenemos una segunda parte que tomamos unas muestras con un bisturí, raspamos y los mandamos a otro laboratorio en Facultad de Química que hace lo que se llama un espectro infrarrojo, que es como la huella digital de los cálculos urinarios o de cualquier sustancia que le hagamos este estudio, que es como una gráfica que nos muestra, según dónde están ubicados los diferentes piquitos de la gráfica, qué sustancias forman esa muestra que nosotros mandamos. Entonces, nosotros le hacemos un análisis visual y con ese segundo estudio que mandamos a la Facultad de Química podemos confirmar lo que nosotros vimos y además podemos detectar otros componentes que están en pequeñas cantidades que a la lupa o al microscopio no se ven, pero este segundo análisis, como es mucho más sensible, puede detectar cosas que no vemos al microscopio. Entonces, se complementan y nos dan toda la información del cálculo para nosotros poder después informárselo al médico, y el médico, según lo que nosotros informamos, es el enfoque que le va a dar a ese paciente en particular para evitar que se forme otro cálculo. Esto solamente se puede hacer una vez que se formó el cálculo y de alguna manera lo sacaron de dentro de la persona. ¿Hay alguna manera de decir, bueno, poner, yo tengo tendencia a formar cálculos? ¿Se puede hacer algo como para ir bichando si se está formando o no, si va a pasar, o es más bien a suerte y verdad? Como si ya tuviste un cálculo y nos perdimos esa oportunidad de analizarlo para saber qué tipo de cálculos formaste en ese momento. No significa que vayas a formar otro igual, pero hay altas probabilidades que tengan similares características. Si sabes que estás en este camino de los cálculos urinarios, hay otros estudios que se pueden hacer para ir viendo como momentáneamente cuál es el estado del metabolismo urinario. Entonces, muchas veces lo que se le pide al paciente es que junte toda su orina de 24 horas, lo va poniendo en un bidón y eso lo lleva al laboratorio. No es muy feliz para el paciente andar con un bidón en el bondi, pero bueno, es un sacrificio por la ciencia. El paciente lleva toda su orina 24 horas, que son alrededor de 2 litros, en un paciente normalmente hidratado, y nosotros tomamos una muestra y ahí podemos ver, bueno, cómo fue el metabolismo de esa persona en las últimas 24 horas, qué sustancia está eliminando, si las está eliminando en cantidades mayores a las que debería, si hay ciertos inhibidores presentes ahí de la formación de cálculos, si no los hay. Entonces podemos ver, bueno, qué tendencia podría tener el paciente a formar cierto tipo de cálculos según las sustancias que estén en exceso o en defecto. Eso nos puede dar una idea como más momentánea de cómo está el metabolismo en ese momento del paciente. Después hay otras cosas que se pueden hacer que son más a través de software de probabilidades. Entonces nosotros metemos todos los números que sacamos del equipo de medir todas esas sustancias. Entonces el software con sus algoritmos nos dice, bueno, qué tendencias podría tener a formar cierto tipo de cálculos o bueno, qué sustancias debería corregir su concentración para bajar esas probabilidades. Es interesante pensar que estás todo el día en el laboratorio clínico. ¿Qué es lo que te llama la atención de que de repente te caiga una persona con un bidón de pichí? Digo, claramente te tiene que gustar, o sea, esa es vocación. ¿Qué es lo que te gusta a vos del laboratorio clínico? Bueno, yo me siento una pequeña detective en el laboratorio clínico. Yo recuerdo que cuando era muy chica, tendría 7 o 8 años, mi programa favorito de ver en la tele era Detectives Médicos, que era investigación forense de casos reales. Es como CSI, pero en la realidad, no en la realidad de nuestro país, porque vivimos en otra realidad. Era un programa que no se hacía acá, pero me parecía fantástico que sacaran una pequeña muestra de pelo, de piel o de sangre y todo lo que se podía investigar y todo lo que se podía saber con cosas tan chiquitas, como el mundo microscópico me llamó siempre la atención. Y bueno, lo más parecido que encontré acá para estudiar fue laboratorio clínico, y en realidad me divierte mucho, me interesa mucho saber en qué pasa adentro de las personas. Es como todos los días aprendes algo nuevo, cada vez que prendes el microscopio es un mundo nuevo a descubrir, y me resulta muy, muy interesante por eso, por la curiosidad que me genera todo lo que pasa dentro de las personas. Son como una constelación de eventos que están muy relacionados y bueno, meterse en ese mundo es increíble. ¿Tenés algún cálculo preferido, alguna historia de un paciente así que fue tipo, ay, tenía un cálculo y no sabíamos de qué era, entonces lo probamos y no sé qué? ¿Te pasó algo así? Bueno, los cálculos son lindos, aparte de ser interesantes que el estudio del cálculo urinario le ayuda mucho a los pacientes, además de todo eso.
son lindos como objetos. Yo daría una exposición de cálculos urinarios y hay algunos que son hasta como para hacer joyas, son cristales brillantes de colores muy lindos. Tendrían que verlo para entender lo que estoy diciendo, no estoy exagerando, son muy lindos. Hay cálculos que son anaranjados, brillantes, hay otros cálculos que son como pequeñas amatistas, pero beige en vez de violetas. Son lindos. La gran mayoría son pequeños, por suerte, porque son cosas que tienen que estar adentro de las personas, los riñones, las uretres, son espacios muy reducidos, entonces son muy chiquitos, pero hay otros cálculos que son realmente muy grandes, muy grandes. Hay cálculos que los traen en un tarrito de juntar orina, pero lleno hasta arriba de piedritas, y bueno, hay otros cálculos que vienen en cajas de zapatos. Es el cálculo más grande que yo he visto, se guardaba en el laboratorio que yo estudié todo esto, que fue en Paraguay, lo guardaban en una caja de zapatos y ocupaba todo el espacio de la caja de zapatos, no era una exageración. Y fue un cálculo que estuvo en la vejiga de un paciente por mucho tiempo y el paciente no quería consultar porque no le gustaba ir al hospital, entonces fue creciendo y tomando una medida increíble y bueno, cuando le hicieron la cirugía y lo sacaron, realmente ocupaba toda la vejiga, la había extendido, o la vejiga es como un músculo, y ya se había ido de las manos, era gigante realmente, pero era lindo a su vez porque era brillante. Claro, es como la vida, ¿no? Tiene su parte de dolor y de sufrimiento, pero también es bonito. Si lo sabes entender, si lo sabes apreciar, tiene una enseñanza y tiene una belleza, una estética muy, muy particular. Como la vida misma, exactamente. Y vos, además de trabajar como bioquímica clínica, te dedicaste mucho tiempo, te sigues dedicando a la extensión y la comunicación científica. Entonces me gustaría que nos cuentes un poco de tu otro proyecto que justamente combina un poco lo visual del laboratorio clínico, que es Bioquímica UI, que es donde la gente que ahora es fan tuya y de los cálculos renales, de los cálculos urinarios, puede ir a aprender un poco más. Sí, yo hice como una carrera casi paralela a mi carrera de bioquímica clínica en extensión y en divulgación. El segundo semestre de mi carrera arranqué como voluntaria en un programa que se llama Química de Más, que también lo pueden ir a buscar por ahí, que está muy interesante. Y bueno, ahí empecé a entender como la ciencia desde otro lado, a apreciar como la belleza y el encanto de la ciencia desde otro lado que no es el puramente científico o estrictamente científico, sino como el valor que tiene para la sociedad y la importancia de comunicarlo a las personas que se dedican a otra cosa para que puedan también obtener sus beneficios. Entonces ahí empecé como a conectarme con la belleza y lo interesante de la ciencia fuera del laboratorio y bueno, estuve muchos años trabajando ahí hasta hace muy poco y sigo vinculada de cierta manera porque uno nunca se va de la facultad, pero sí, también durante la pandemia arranqué con este otro proyecto que vos decías de Bioquímica UI, que es una página de Instagram que está principalmente dedicada a las personas que trabajan o tienen algún rol dentro del laboratorio clínico, pero también puede llegarle a personas que no tengan nada que ver con este mundo simplemente porque les interese saber qué pasa con sus muestras una vez que cruzan esa puerta secreta del laboratorio, entre que la entregan la muestra o se la sacan en el laboratorio hasta que obtienen el resultado, pasan un montón de cosas y bueno, si a alguien le interesa ver ese proceso, también lo puede seguir. Pero bueno, la idea inicial era que para aquellos que trabajan en el laboratorio clínico, en general se trabaja muchas horas, 2 turnos de 6 horas en lugares diferentes, son 12 horas en total. Entonces, con los años después de que nos recibimos, nos vamos desconectando con el por qué arrancamos una carrera como esa, por qué trabajamos en la salud, por qué tenemos esa vocación de servicio, todo eso se va perdiendo en esas jornadas largas y de poco descanso. Entonces, bueno, como una forma de reconectarnos con la belleza y con lo lindo de esta carrera que hacemos y que nos gusta mucho. Entonces, ahí muestro cosas que nos llegan al laboratorio, resultados que son interesantes, lo que vemos al microscopio todos los días y, bueno, parte importante son los cálculos urinarios porque es lo que a mí más me apasiona, pero muestro cosas de todas las áreas del laboratorio clínico y cómo lo vivimos nosotros día a día. Si vos pudieras elegir y vivieras en un mundo donde no tenés limitaciones de horario y económicas, ¿te dedicarías solo a los cálculos urinarios o seguirías haciendo como todo el laboratorio clínico? No, capaz que mitad y mitad. Capaz que tendría un trabajo en el que me dedico 4 horas solo a los cálculos urinarios y afines, porque después hay otras cosas que se puede hacer con los pacientes que tienen cálculos urinarios para hacerles seguimiento, para evaluar cómo están y todo eso. Me dedicaría a toda esa parte y otras 4 horas a otras cosas relacionadas con el laboratorio clínico que también son interesantes para no perder la visión global, porque cuando nos vamos especializando en algo muy puntual, después con el tiempo vamos perdiendo como la visión global y no está bueno desconectarse del todo del resto del laboratorio porque también hay otras cosas que son
muy interesantes. Pero sí me gustaría tener más tiempo porque ahora le dedico poco tiempo a los cálculos urinarios. Es una pequeña parte de lo que yo hago porque también trabajo en el laboratorio de inmunología y en hematología trabajo en otras cosas y en realidad no hay tantos cálculos urinarios como yo quisiera. No es que los pacientes no los tengan, los tienen lamentablemente, pero muchas veces, como yo te decía, este paradigma de sacar el cálculo como quien destapa un caño y seguir adelante sigue existiendo, entonces muchos cirujanos, muchos médicos no mandan la muestra del cálculo al laboratorio, sino que lo tiran como un desecho más de la cirugía. Nosotros nunca nos enteramos. Entonces, si bien he hecho una movida grande como para recuperar esos cálculos y poder informarle al médico cómo están compuestos y darle algunos piques de cómo hacer que eso no pase de vuelta, es una lucha importante. Entonces, no recibo tantos cálculos como me gustaría, porque sé que los hay, pero así que mi tiempo lo dedico también en otras cosas. Pero sí me gustaría dedicarle más tiempo, sobre todo a seguir estudiando, investigando y aportando más luz sobre este tema. Contame un poco más sobre qué se puede hacer después con el seguimiento de los pacientes. Y tipo, ¿les conoces la cara o les reconoces los cálculos? No, en general me suenan los apellidos y le conozco los cálculos, porque como te digo, pacientes, hay cálculos que son más duros de tratar que otros. Los cálculos que provienen, por ejemplo, de procesos infecciosos del sistema urinario son mucho más difíciles por la textura que tienen. Son como si fueran, en su mayoría, ¿no? Como si fuera una tiza. Entonces, cuando lo van a sacar en la cirugía se desgranan. Y esos pequeños granitos que caen forman nuevos núcleos a partir de los cuales crecen de vuelta. Entonces, los pacientes con cálculos infecciosos son muy difíciles de tratar porque es muy difícil de remover un cálculo y que no quede nada y que no se vuelva a formar. Entonces, esos son los más conocidos porque lamentablemente cada cierta cantidad de tiempo vuelven al laboratorio, pero no, nosotros los pacientes no los vemos directamente. A veces hablamos por teléfono, hay cierto feedback con ellos que consultan sobre un resultado o que los tenemos que llamar para hacerles consultas de cómo tuvieron la muestra y demás, pero en general no los vemos. No sé si no me acuerdo si me habías hecho una pregunta o era esa. Si conozco los pacientes o no conozco los pacientes. ¿Cuáles eran las opciones de seguimiento? Bien, bueno, sobre todo los pacientes que hay una enfermedad genética, por ejemplo, que se llama la cistinuria, que los pacientes eliminan grandes cantidades de este aminoácido, que es la cistina. Y bueno, lo que tienen que hacer para evitar formar esos cálculos urinarios es muy difícil y es hacer una dieta baja en cistina. Pero como es un aminoácido, está presente en muchas proteínas que comemos todos los días, entonces hay que seleccionar muy bien los alimentos que comen esos pacientes para poder evitar el consumo de cistina. Es muy complejo, sobre todo acá en Uruguay, donde hay poca investigación sobre el tema, entonces darle al paciente una dieta enfocada en cosas que pueden encontrar acá en Uruguay es difícil. Entonces también se les hace un seguimiento de la orina, porque antes de formar el cálculo se vio que se empiezan a eliminar pequeños cristales en la orina que no llegan todavía a depositarse y a empezar a crecer, pero se van eliminando en la orina. Entonces se hace como un recuento en el tiempo de esa cantidad de cristales por mililitro de orina para saber qué probabilidad tiene de que en pronto se le forme un cálculo. Entonces a esos pacientes se les hace seguimiento de la orina y de los cristales esos de cistina en orina para poder prever una posible formación de otro cálculo. ¿Y vos podés tener como tendencia a formar cristales en tu cuerpo, que tu cuerpo le copen los cristales y de repente puedas tener cálculos biliares, cálculos urinarios, gota, no sé si hay más cálculos? Bueno, algunos pueden estar relacionados, otros no. Los cálculos biliares son otro tema aparte, que en realidad no se tratan desde el laboratorio, mucho no intervenimos ahí porque son más o menos siempre iguales y no hay tanta variedad y en general cuando el paciente forma muchos cálculos en la vesícula se saca la vesícula y se termina el problema, entonces no hay mucho que podamos hacer desde el laboratorio. Pero por ejemplo lo que vos decías de la gota, y hay ciertos cálculos, por ejemplo, que son los cálculos de ácido úrico. El ácido úrico es la misma sustancia que se deposita en las articulaciones de los pacientes con gota, entonces es probable que si el paciente tiene una gran cantidad de ácido úrico en la sangre y eso se deposite en las articulaciones, después ese ácido úrico se filtra a la orina, entonces también si hay mucho ácido úrico en la sangre, hay mucho ácido úrico en la orina, y si hay mucho ácido úrico en la orina, es probable que ese paciente forme cálculos de ácido úrico. Entonces esos dos sí están relacionados y tiene que ver en principio con la dieta. Las dietas altas en carne y en proteína animal tienen cierta tendencia de esos pacientes a formar cálculos de ácido úrico, y también los pacientes diabéticos, por cómo es el metabolismo de la glucosa en los pacientes diabéticos, también ellos tienen alta probabilidad de tener gota y de hacer cálculos de ácido úrico. Pero sí, esos son los que ahora me doy cuenta que están relacionados como cristales en diferentes partes del cuerpo. Y aparte de cálculos biliares, cálculos urinarios y gota, ¿hay algún otro cristal normal?
Bueno, no normal, pero que se forme así que vos digas, porque ahora estoy tratando de pensar. Que no me doy cuenta ahora. O sea, hay otros lugares del cuerpo donde hay líquidos, como por ejemplo el líquido pleural que está alrededor de los pulmones, o el líquido pericárdico alrededor del corazón, o el líquido de ascitis, que es el líquido que está en la cavidad peritoneal. Todas esas cavidades contienen líquidos y ahí pueden cristalizar cosas también. Por ejemplo, bilirrubina puede cristalizar en algunos de esos líquidos, puede cristalizar colesterol y alguna otra sustancia que esté en exceso podría cristalizar en esos líquidos. En algunos se buscan para hacer ciertos diagnósticos de ciertas patologías, pero sí, no mucho más de eso sería, que yo me dé cuenta ahora. Y ahora donde Soledad pregunta cosas. Los cristales, los cálculos de ácido úrico, ¿también son pinchuditos como la gota o se forman diferentes? No, en general no son cristales así como espiculados ni con ángulos muy marcados. En general son cálculos más redonditos, más ovalados. Hay una compañera que yo les muestro en general los cálculos urinarios para que también vayan contagiándose de esta emoción por los cálculos urinarios, y les enseño a reconocerlos, y para ella le dice que son como de maní japonés. Les hace acordar como esa forma, así que capaz que para que se hagan una idea de cómo son como un maní japonés, y son muy anaranjados adentro, muy anaranjados, tienen un color precioso y brillan en la lupa, en el microscopio, son como bien brillantes, tienen como microcristalitos adentro, así son los de ácido úrico. Y son muy lindos, como un naranja ocre, donde yo aprendí que es en Paraguay, ellos le llaman naranja ladrillo, porque efectivamente allá los ladrillos son naranjas, no son rojitos por acá. Yo no entendía por qué le decían color ladrillo, porque a mí los ladrillos son de otro color, pero cuando vi un ladrillo me di cuenta de por qué le decían. Allá los ladrillos son naranjas, ese color como bien naranja, brillante de los cálculos. Bueno, la importancia de conocer a tu audiencia y el contexto, porque te estabas esperando, no sé, un ladrillo. Ay, me pasó eso con cuando leía Mujercitas, cuando era chica, que hablaban de unas limas, y yo pensaba que eran limas de uña. Y eran limas la fruta. Claro, la lima. Claro, porque no sé qué, llevaban a la escuela acá no una es muy lima. común. Y no sé, acá no es común. Entonces yo conocía los limones y no sabía que existían las limas. Para mí la lima era la de las uñas. Claro. ¿De qué puta están hablando? Pasan esos choques culturales. Bien, y si alguien, después de toda esta apertura de puertas al mundo mágico de los cálculos urinarios, dice, esto es lo que yo quiero para mi vida, yo toda la vida quise, mirarle las piedras que le crecen a la gente, qué puede hacer, dónde se puede estudiar, qué hace. Bueno, hay varias carreras que están relacionadas con el trabajo en laboratorio clínico, somos varios profesionales que trabajamos, eso está muy bueno porque cada carrera tiene un enfoque muy diferente, pero al final del día trabajamos todos en el laboratorio y colaboramos, y eso le da... Todo el día aprendemos de los otros profesionales, está muy bueno. Yo estudié la carrera de bioquímica clínica en la Facultad de Química, esa es una opción. Después hay otra carrera que está enfocada al laboratorio clínico, que es en la Escuela de Tecnología Médica, que pertenece a la Facultad de Medicina, que es la licenciatura en laboratorio clínico. Ellos también trabajan con nosotros. Y después también hay una especialidad en medicina, que es médico patólogo, que también trabaja en el laboratorio clínico. Haces la carrera de medicina, después hay una especialización son 3 años más o menos en el laboratorio clínico que se llama patólogo, título de la especialización, y bueno, son básicamente las 3 perfiles profesionales del laboratorio clínico. Hay auxiliares de laboratorio, pero no se dedican a analizar muestras, sino que a otras tareas relacionadas con el laboratorio, como obtener las muestras y hacer como todas las gestiones y colaborar con los demás profesionales también en la gestión del laboratorio, pero no están habilitados a procesar muestras, así que si lo que quieren es manipular los cálculos y analizarlos, tienen que hacer alguna de las otras 3 carreras. Bien. ¿Hay algo más que nos quieras contar sobre los cálculos urinarios que no has dado? Pasión. Creo que ya tocamos todo lo más importante de los cálculos urinarios, que son muy interesantes, que es un mundo así como que está poco valorado el estudio de los cálculos urinarios, en muchos laboratorios se hace muy superficialmente, así que yo quiero destacar la importancia de que se estudien los cálculos urinarios para los pacientes, sobre todo, que son los más beneficiados, y bueno, creo que es todo. Bien. Fracasá de nuevo, fracasá mejor. Samuel Beckett.
Entonces llegó el momento de pasar a la única y mejor sección de este podcast, que es una exploración del éxito y el fracaso. Este podcast arrancó en 2018. Vos y yo nos conocemos de antes, o sea, eso del segundo semestre del 2007 que arrancaste en un programa de comunicación científica, ahí fue que nos conocimos nosotras. Exactamente. Vamos. No vamos a decir qué año porque no hay No necesidad vamos a de que la decir gente qué haga año. cuenta, pero no hace tanto tampoco. No hace tanto, pero todos sabemos que me llevó 11 años la carrera. Pero bueno, en 2018, cuando empecé este podcast, estaba un poco perdida por la vida, como siempre, y empecé a preguntarle a otra gente cuál era su idea del éxito y del fracaso, justamente porque me llevó muchos años recibirme y me sentía un poquito fracasada, y en ciencia medio que todos los días fracasas un poco. La vida. La vida. Y hay como esa aversión al fracaso o pensar el fracaso como algo malo. Así que empecé a preguntarle a otra gente cuál es su idea, qué les parece, y sobre todo me gustaría que nos cuentes alguna historia de una metida de pata, algo que puede constituir un fracaso, pero que no fue tan grave, o fue una experiencia de aprendizaje, o bueno, fue tu peor momento. Bueno, es difícil hablar del éxito y del fracaso en realidad, porque para mí la idea que tenemos del fracaso no está basada en nuestras propias expectativas, sino en las expectativas que otras personas en la sociedad ponen sobre nosotros. Hay como un cierto estándar que hay que seguir a determinada edad, o por ser de determinado género tenés que hacer tal y cual cosa. Entonces cuando no llegás a cumplir con esas expectativas, o llega el momento de la vida en la que se supone que tendrías que estar haciendo otra cosa que no es la que estás haciendo, o sos mujer y no tenés hijos, o sos mujer y no estás casada a determinada edad, también sentís el fracaso como una presión externa por no estar haciendo lo que se supone que tendrías que estar haciendo. Yo creo que cuando vos te pones tus propios objetivos y seguís tus propias líneas, es más difícil que fracases, y es más difícil que lo veas así como algo terrible y no como tus aprendizajes dentro del camino que vos te propones para tu vida. Entonces yo creo que para librarse un poco del peso del fracaso hay que librarse un poco de las expectativas que otras personas ponen sobre nosotros, y bueno, y tener un poco más de libertad en los objetivos que nos proponemos, y también dejar algo librado al azar, y dejar que nos sorprenda en la vida con lo que tiene planeado para nosotros, porque bueno, también lo inesperado, lo que no es parte de los objetivos, también te puede sorprender y te puede cambiar bruscamente la dirección. Entonces, bueno, para mí el fracaso es eso, es no cumplir con las expectativas que otras personas ponen sobre tus hombros, y bueno, la manera más eficaz de librarse del fracaso es librarse de las expectativas. Bueno, dentro de mi experiencia personal como fracaso profesional en la ciencia, yo creo que cuando estaba haciendo investigación en química bioinorgánica, como les decía antes, estuve casi un año tratando de sintetizar unos compuestos que la idea era que fueran activos contra enfermedades parasitarias que son endémicas acá en Latinoamérica, como la enfermedad de Chagas o la leishmaniasis. A eso nos dedicábamos supuestamente. Yo estuve un año intentando sintetizar unos compuestos para empezar a probarlos y a ver si servían como racionalmente nos habíamos propuesto. Lo que se hace es un diseño racional, bueno, basado en otras cosas que se conoce, o en otros fármacos que sí funcionaron. Se crea como un diseño de la molécula que vos querés hacer, y bueno, ahí empezás a intentar hacer esa molécula. Y bueno, yo estuve un año intentando hacer esa molécula basado en papers que leía, en cosas que otras personas se habían hecho para hacer moléculas similares, y no funcionó, y me leí todo lo que había y nada de lo que estaba escrito funcionaba acá en Uruguay. Parece que es algo tan simple como mezclar tres cosas a determinada temperatura, que está publicado en un montón de lados, vos lo haces en el laboratorio y no funciona, que no sabes si es que te mienten o que pasa algo en el ambiente del laboratorio que no deja que eso funcione. Y bueno, estuve un año intentando de nuevo y no salía. Yo sentía que le estaba robando la plata a la facultad de química. Me pagaban para hacer eso, que para mí no era tan complejo, y no estaba funcionando. Entonces, bueno, después de un año de intentar todo, tiré toda la basura y dije, bueno, voy a hacer esto, a ver qué onda. Y que no tiene nada que ver con lo que había leído, que no lo había leído en ningún lado, que parecía una estupidez, porque digo, si fuera tan fácil, ¿por qué no se le habría ocurrido a otra persona antes? Entonces probé una solución así como muy drástica y funcionó perfectamente, y en menos de 2 meses tenía toda la serie de compuestos ya en etapa de prueba. Fue como muy loco ese giro que hice. Bueno, nada, esto funciona, voy a poner bicarbonato en vez de todo lo demás que estaba poniendo. El bicarbonato es algo que se compra en la farmacia, y voy a cambiar el medio ácido básico con bicarbonato, porque
todas esas bases fantásticas que mencionaban por ahí no funcionaban. Entonces yo le puse una cucharita de bicarbonato y aquello funcionó fantásticamente y tuve mi compuestos. Entonces, bueno, también la ciencia es un poco de creatividad y de no tampoco no ser tan estricto con las cosas que uno lee y con lo que se supone que debiera funcionar. Hay que darse cuenta cuando no está funcionando que hay que cambiar las cosas y bueno, a veces las soluciones más sencillas o los cambios más mínimos pueden llevar al éxito. Entonces también fue una enseñanza de vida. A veces es más fácil de lo que parece. Dijiste, ya fue todo. Voy a hacer una torta. Casi, fue casi. Ay, me encanta. Bueno, pero eso está bueno, por eso es que me gusta mucho esta pregunta, porque es esto, es contar que, bueno, probaste y en el momento obvio estabas re frustrada y lo vivís como, por lo menos algo no feliz, capaz que no decís, ay, soy la peor persona del mundo, no puedo sintetizar el compuesto, pero no lo vivís como, no pasa nada, te afecta, claro, te impacta. Sobre todo cuando sos joven, estás recién arrancando y te parece que la ciencia es fantástica, que todo lo que lees en los libros y en las publicaciones debiera suceder en el mundo real, pero después te das la cabeza contra la pared porque no sucede o las sustancias que tenés que usar no están acá porque son muy caras o tenés que buscar la solución de otra manera. Entonces ahí perdés un poco el romanticismo con la ciencia y te das cuenta de que es un poco más dura que lo que parece, pero bueno, si sabés superar esa etapa, como esa energía activación para pasar al otro lado, bueno, ahí te esperan grandes cosas, pero hay que sufrir ese primer choque con la realidad nuestra también. Sí, y ahí es donde está lo que yo creo que diferencia la ciencia uruguaya, que es la creatividad, y es decir, ¿sabes qué? Voy a agarrar y lo voy a atar con alambre y le voy a echar, no sé, le voy a poner una bombilla y yerba, a ver qué pasa. Tal cual. Y eso está bueno. O sea, obvio, sería mejor tener el presupuesto y tener los equipos y tener las cosas, pero a veces... También, o sea, nos ha pasado viajando a otros países de intercambio cuando estábamos en facultad, cuando fuimos con Sole a Inglaterra, nos dimos cuenta de un montón de cosas que solucionamos en la uruguaya que el resto del primer mundo no tiene ni idea. Es como fantástico saber con tan poco todo lo que hacemos y toda la maña que nos damos para hacer un montón de cosas y a veces si estás acostumbrado a tener todos los recursos y todas las facilidades se ahogan en un vaso de agua porque si no tienen lo que siempre tuvieron no saben qué hacer. Entonces nosotros como estamos acostumbrados a no tener las cosas, la creatividad aflora. Sí, es como Vane, no sé si llegó a contarlo en el podcast, pero nos lo contó a nosotros, que en el laboratorio que está tienen matraces color ámbar, o sea, matraces que no les pasa la luz, y cuando no tenían esos matraces disponibles porque no había ninguno limpio, estaban todos en uso, era como, oh no, ¿qué vamos a hacer? Y ella les enseñó la técnica milenaria de ponerles papel de aluminio por alrededor. Wow. ¿Qué es lo que hacemos acá? ¿Qué es lo normal? Acá claro. En Uruguay no existen los matraces que no sean incoloros transparentes. No, o sea, no existe, no hay. Y si hubiera, o sea, te saldría petrodólares, no lo comprarías, porque con eso compras 5 de los otros. Claro, y el papel de aluminio lo compras en el súper, sale barato y lo reutilizás porque después que lo sacás, lo sacás con cuidado y lo planchás un poquito y el próximo matrás va con el mismo papel de aluminio. Claro, no vas a estar tirando el papel de aluminio, ¿qué es esto? Es genial. O sea, los científicos uruguayos triunfamos en el mundo por eso, porque estamos acostumbrados a buscar soluciones inéditas y creativas a los problemas y siempre encontramos la vuelta. Sí, eso es algo que me gusta mucho. Y es en base un poco a nuestro fracaso constante. El fracaso te prepara para la vida. Sí, si nunca fallaste es que no estabas haciendo nada, realmente. Tal cual. Pero bueno, ahora que hablamos un poco, igual siempre me gusta porque nunca termina abajo la discusión del fracaso, siempre termina siendo algo bueno, algo que te da perspectiva, que te enseña cosas, pero vamos a terminar así, para arriba, hablando del éxito y me interesa mucho saber tu opinión sobre esto porque en realidad creo que es algo que nunca hablamos, aunque como ya dijimos nos conocemos hace muchos años, no es algo que normalmente se hable, pero me gustaría saber o bien en qué momento vos dijiste, mamá, llegué, soy científica hecha y derecha, soy una mujer establecida en mi carrera, o cómo te imaginás que sería el éxito para vos en la ciencia, en tu vida, en un espacio intermedio.
En mi vida personal, no sé, como científica, no tuve ese momento, wow. O sea, estoy a esto del premio Nobel, o sea, no sé cómo no me lo han dado. No tuve como ese momento así, más allá de ese momento que yo les contaba que hice mi serie de compuestos así como de la noche a la mañana después de fracasar un año. Se sintió muy bien, pero no fue como ese gran momento. Pero creo que en lo personal el éxito está como en el balance de un montón de cosas. Yo soy como una persona de los extremos, entonces me paso de un extremo al otro con total facilidad. Y bueno, creo que lo más cerca del éxito que tuve en mi vida personal es cuando estuve más cerca del punto medio y de ningún extremo, porque pasé muchos años trabajando un montón de horas, de un montón de trabajos de la facultad, de investigación, divulgación, de trabajo en la salud pública, salud privada y un millón de cosas, y como ese exceso de trabajo me hizo muy mal. Después me pasé al otro extremo donde, bueno, logré conseguir trabajar 8 horas como una persona más normal y me llené de otras actividades que no había hecho en todos esos años. Entonces me inscribí un montón de cosas, que hacía inglés, hacía gimnasia, hacía yoga, estudiaba idiomas, entonces me pasé para el otro lado de actividades extra y tampoco fue bueno. Bueno, yo creo que en este momento estoy un poco más cerca del balance entre lo que es mi vida personal, mi vida profesional y también como explorando ciertas cuestiones artísticas que no me había permitido durante mucho tiempo, porque también hay esos como ciertos estándares que el científico es un científico y es frío, es calculador y está siempre con la lógica y con las cosas así como más del dominio de la parte izquierda del cerebro, mientras se te atrofia la parte derecha y te perdés un montón de experiencias que están buenas. Entonces, bueno, tampoco el científico tiene que irse a ese extremo de que todo sea ciencia en su vida. Estoy como en un momento, bueno, explorando otras actividades más artísticas, más creativas. Estoy metiéndome un poco en la música, hace algunos años que estudio canto, estoy como metiéndole para ese lado, para el diseño, de la edición, de video, de fotos, de diseño gráfico. Todo eso también me está dando bastante placer en este momento, y bueno, yo creo que el éxito en mi vida personal viene por ese lado, de combinar las diferentes cosas que hhacen a mi persona sin irme a ningún extremo en ninguna de ellas. Entonces, para mí eso es el éxito ahora. Capaz que si me preguntás dentro de 2 días, te cuento otra historia. Estoy abierta al cambio y a la evolución. Y eso también es de científica, ¿no? El estar abierta a cambiar de opinión, a decir, bueno, hoy con la evidencia que tengo, pienso esto. Mañana la vida me dará otra evidencia y encontraré el éxito en otro lado. Bueno, Mica, muchísimas gracias por sentarte a conversar conmigo. Ya nos veremos en persona en algún momento, ahora que me abandonaste. Como ya te dije, nadie se va del todo de facultad, siempre de alguna manera u otra estás vinculado. Fue una parte sí, importante de mi carrera, lo que hice en química además, pero bueno, como la evolución pedía otra cosa en este momento y estoy más dedicada al laboratorio clínico, pero bueno, quién sabe, en otro momento de la vida volveré a la divulgación a pleno. Va a ser para bien. Muchas gracias. No, gracias a vos. Esto fue un podcast de ciencia, una producción de Soledad Machado y Magnus para Estudio Robota. Si querés encontrar más episodios, suscribirte o dejar un comentario, lo puedes hacer en ivox.com, que se escribe IVOOX, en Spotify, en Apple Podcasts o en los otros lugares donde se consiguen podcasts. Además, puedes encontrar los episodios en el canal de YouTube de Perdidos en el Éter y puedes comunicarte con nosotros por Instagram y Twitter, es @podcastciencia en ambas redes. Si te gustó el episodio, te quedó alguna pregunta para Mica o aprendiste algo nuevo, déjanos un comentario en iVoox, en Apple Podcasts o en cualquier lugar donde puedas dejar un comentario. Como agradecimiento por escuchar hasta el final, en cada episodio les cuento un dato completamente inútil, también conocido como un boludato. Boludato. El boludato de hoy, siguiendo con la temática de minerales, es que el rubí y el zafiro son el mismo mineral, que se llama corindón y es óxido de aluminio. Muchas gracias por escuchar un podcast de ciencia y nos volvemos a encontrar con un nuevo episodio en 2 semanas.